¿Qué onda, camaradas? Amigo, un saludo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el impulso tecnológico y cómo se relaciona con los dioses, con sistemas que nos protegen, que nos envuelven. Por eso tengo que hablar un poquito de lo que ya había hablado en otros videos, que es de los espacios, por ejemplo, el espacio prenatal, cuando estamos en nuestra madre, que es un espacio cobijado, un espacio envuelto, un espacio que nos aporta seguridad, y a lo largo, después del nacimiento, vamos buscando esos mismos cobijos, esos mismos aseguramientos, podremos llamarle inmunidades, ¿no? Entonces, a lo largo en la historia, el ser humano siempre ha tratado de sentirse seguro en comunidades, en grupos. Los primeros colectivos, las primeras comunidades se hicieron alrededor del calor, del fuego, como ya habíamos hablado en otro video. Entonces, a partir de ahí desarrollaron pues lo que es la civilización alrededor de murallas, alrededor de vallas que limitan el exterior con el interior. Y es así como nos fuimos sintiendo protegidos, cobijados, envueltos de una manera, pues primero arquitectónica, ¿no? De una manera física, local. Eh, Voy a hablar de un ejemplo que habla precisamente del cambio de esta forma de cobijo, que es la guerra entre los persas y los atenienses. Duró 40 años esa guerra, así que sus murallas estaban devastadas de Atenas, estaban derrotados, estaban aniquilados, ya no tenían un aseguramiento estatal real. Así que Platón fue un filósofo muy importante porque empezó a crear un pensamiento sobre un aseguramiento eh, en, el, en otro lado, es decir, en arriba, en la periferia, en la periferia de una esfera, es decir, que hizo un sistema de dioses que nos protegen, que nos cuidan, que nos envuelven, y que no necesitabas como tal una forma física de protección, sino que él llamó a esto, lo llamó cosmos, lo llamó universo. Es decir, que tú podías sentirte cobijado con una serie de ideas acerca de los dioses que están arriba, y que podías estar en cualquier lado sintiéndote seguro, ¿no? Entonces Platón hizo una teoría filosófica sobre los dioses y que se apoyó en el cosmos, en el exterior, en el cielo, por decir algo, ¿no? Para hacer comunidades más fuertes, más entrelazadas, más unidas entre sí. Y es cuando nace precisamente la teopolítica, ¿no? Que es la política y la religión. De alguna forma encajaron, se dio perfectamente esa relación. Entonces Platón eh, hizo el primer intento de matematizar, es decir, de entender el cielo, y lo hizo desde un punto, desde una manera de ver esférica, ¿no? Hizo ver que nosotros estamos en un centro y que la periferia esférica están de alguna forma el arquitecto del todo, el arquitecto que cuida todo, que está en todos lados, el uno que está en todos lados. Y esta idea pues proliferó porque en ese tiempo pues se necesitaban, digamos, pegamentos para estar unidos en sociedades, en civilizaciones. Así que el dios de la filosofía empieza a desarrollar una idea, digamos, de
geometrizar o hacer un entendimiento geométrico de todo. Por un lado, el limbo, lo perfecto, lo, lo sublime, y por otro lado el centro, que era más como pues donde hay errores, donde pues estamos errantes en la tierra, estamos pues en una oscuridad. Bueno, entonces para entrar a la escuela de Platón se hacía necesario que supieras geometría, ¿no? Entonces esa forma de matematizar el universo fue, digamos, el primer intento de comprender el todo, de comprender lo que nos rodea, de calcular, de predecir incluso, ¿no? Entonces, bueno, y hablar de cosmos también, de hablar de una protección de arriba y que te da seguridad en todos lados. Entonces también se desarrolla la idea de cosmopolitas, cosmópolis, y que da digamos, un refuerzo pues psicológico, espiritual, si lo quieren ver. Entonces se desarrolló la geometrización, hicieron la arquitectura, en ese momento se desarrolló enormemente, tratando de hacer cúpulas, tratando de hacer construcciones esféricas, geométricas, y este sistema de las capas celestiales pues tenía sus errores, ¿no? Tenía, bueno, no sus errores, sino pues, sus cuestiones que no podríamos aceptar, ¿no? De un inicio. Por ejemplo, que fuera perfecto allá en el cielo, tratar de subir, y aquí en la tierra pues una ambigüedades, una vida de ambigüedades, una vida de sufrimiento, una vida de, no sé, errante, difícil. Entonces empieza a ver como una especie de más allá y una especie de más acá. Entonces tratar de comprender eso, o sea, hacerlo lógico, hacerlo claro, hacerlo más comprensible, también nos impulsó a comprender el más allá, ¿no? mediante técnicas pues mundanas, técnicas que, bueno, la ciencia, digamos, utiliza la práctica y el error y la práctica para comprender cosas que no podríamos comprender, ¿no? Normalmente. Entonces estos sistemas hicieron una división cada vez más grande y una complejidad en la forma de asegurarnos, de sentirnos bien. Así que tuvimos que crear otros nuevos sistemas de protección, de aseguramiento, ¿no? Por ejemplo, pues mundo, el mundo, comprender al mundo, hacer ciencias mucho más local, mucho más mundanas, digamos. Es cuando surge Dante, ¿no? Cuando tal vez es una exigencia demasiado alta estar o pensar en el cielo, pensar en los dioses. Se tuvo que hacer un sistema mucho más terrestre, mucho más, digamos, mundana, o sea, de aquí. Y es cuando Dante empieza a hacer una especie de pensamientos acerca de la esfera interior, de la esfera que va, incluso no va hacia arriba, sino va hacia abajo, ¿no? Que es la antiesfera, que es el mundo del infierno, el mundo mundano, más exagerado, más pues real, ¿no? Más. Entonces, bueno, estaba hablando de tratar de comprender el más allá y el más acá. Se habló de evidencias por primera vez, tener evidencias para comprender, para llegar a lo real, para llegar a lo profundo de la realidad. Eso fue también un impulso muy importante. Entonces no podíamos dejar de lado que los sistemas metafísicos de inmunidad también impulsan por el otro
a tratar de comprender todo el universo, el cosmos, lo que nos rodea. También la idea del todo que está en todos lados habla de un infinitismo muy difícil de comprender. ¿Cómo poder aceptar que algo que no puedes comprender te proteja? Eso te deja pues vulnerable, ¿no? Te deja solo en un universo, en una expansión de terror, ¿no? Terrorífica. Entonces eso también es cuando Nietzsche empieza a hablar sobre pues cómo separarnos de esos sistemas de dioses. Él habla de la muerte de Dios en ese sentido y tratar de tener sistemas mucho más claro. Los sistemas que aparecieron, que es en la modernidad, pues habla de un hiperindividualismo, ¿no? de centrar pues el aseguramiento dentro de uno mismo y ya no más en el espacio. Y la economía, el capitalismo, pues también habla pues de aseguramientos más como institucionales, bancarios. De hecho, después Dante hace una especie de práctica de pago y deuda en la penitencia, en el purgatorio. Es como un estado antes de pagar todas tus culpas. Pero vamos a hablarlo eso en el siguiente video. Por ahora nos quedamos en que va a haber un cambio de aseguramiento de arriba a la tierra y después hacia abajo en el infierno, pero es en el siguiente video. Saludo.